La aventura de saber y la aventura de pensar, ligada a la aventura de equivocarse. Eh, ¿Cómo les va? Mi nombre es Rodrigo Soto. Bienvenidos a otro programa más de Economía de las Ideas, Radio UDEM 90.5. Nos referimos con esta entrada a que inevitablemente, como lo hemos comentado, dentro de esta economía de las ideas, dentro de este mundo de los disparos neuronales, inevitablemente estamos ligados a equivocarnos debido a que estamos experimentando con esta aventura de pensar, de razonar, invitando al pensamiento crítico y siempre recordando que no debemos de aventar margaritas a los puercos. En este tenor, y antes de iniciar el programa, quisiera agradecer a todo el equipo directivo y operativo para la realización del mismo, especialmente a mi buen amigo Sergio, quien siempre nos anda motivando para que estemos trabajando de manera constante en la realización de estas breves cápsulas, estos breves programas. También les recordamos que todas estas grabaciones que se dejan pueden ser consultadas en el sitio economiadelasideas.mx, en donde escribe un servidor. Es un blog donde encuentran noticias y demás datos interesantes al respecto del conocimiento científico y tecnológico. Bueno, curiosamente, existe o pareciera que tenemos o estamos bombardeados por la anticiencia de comer mal, o nuestra celeridad de este mundo globalizado nos hace que busquemos soluciones rápidas para la ingesta del alimento, porque el cerebro demanda mucha energía. Y bueno, en este sentido, nunca he sido muy adepto de la ingesta de postres, pero no niego que me agrada incorporar algo de azúcar a mi dieta de vez en cuando, siempre tratando de cuidar que no caigan esos kilos de más. Pero bueno, sobre todo bajo la premisa de que la glucosa es alimento neuronal. Por lo anterior, me ha resultado interesante observar cuando estoy en algún restaurante cómo los individuos con los que comparto mesa o aquellos en las inmediaciones del lugar se apresuran a terminar sus platillos principales para poder solicitar la carta de postres y pedir lo conducente, por así decirlo. Sin embargo, lo curioso reside en que algunas personas que piden ese postre para saciar su aparente hambre denotan una especie de ansiedad cuando les llega, similar tal vez a lo que sucede con un niño o con un menor cuando llora para solicitar su leche y se calma al tener la mamila en la boca. Y bueno, encontré información importante al respecto, ya tiene un poco de tiempo, pero todavía es vigente, en el sitio de Bloomberg, específicamente en el escrito de Robert Langret y Dwayne Stanford titulado Fatty Foods Addictive Like Cocaine in Growing Body of Scientific Research. Bueno, la tesis de ese escrito que encontramos en Bloomberg es la siguiente. La comida chatarra y las bebidas azucaradas no solamente son en parte responsables del sobrepeso y obesidad en el mundo. Y en este tenor, bueno, números más y números menos, debemos recordar que tenemos por un lado a gente con desnutrición, aproximadamente, pongámosle 1,000 millones de personas que no comen bien, están desnutridos y a veces no hacen una comida, una de las 3 comidas, o a veces nada más hacen una comida. Son gente que también a veces, podemos decir, gana menos de $1.25 diarios. Y por otro lado tenemos también ese mismo número, números más, números menos, 1,000 millones también de personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad. Entonces, por un lado tenemos personas que comen poco, que están desnutridos, y por otro lado personas con sobrepeso y obesidad. Pero bueno, la conclusión de este estudio es que la comida chatarra y bebidas azucaradas no solamente son en parte responsables del sobrepeso y obesidad en el mundo, sino que también pueden hacer al cerebro adicto a estos sabores.
de igual forma que lo hace, por ejemplo, la nicotina, la cocaína u otras drogas similares. Incluso algunos estudios de escaneo cerebral revelan que los obesos y los comedores compulsivos muestran disturbios en su sistema de recompensa, similar a lo que sucede con los consumidores de droga, por increíble que parezca. Y bueno, aquí debemos recordar que el cerebro demanda mucha energía y la glucosa, bueno, pues es un alimento que el cerebro lo sabe transformar muy bien para pensar, para trabajar, y no nos resulta extraño tampoco que a veces cuando estamos cansados o desgastados, un poco de azúcar nos reanima, siempre y cuando en moderación o en medida. También un gran compañero del trabajo, el licenciado Juan Roberto Zavala, me platicaba que a veces cuando lleva a sus nietas al ballet o alguna actividad que demande bastante ejercicio, pues lo que sucede es que a estas chicas a veces cuando están muy cansadas o algo se les da un poquito de azúcar para que continúen sus actividades o su desempeño de manera óptima. Incluso también mi madre me ha platicado que ella siendo endocrinóloga, nutrióloga, cuidando siempre su peso, su alimentación, me dice que no descarta cuando está en un congreso médico, que son bastante desgastantes, con jornadas de trabajo largas y arduas, el ingerir a veces una Coca-Cola que nunca está en parte de su dieta. Es más, a mi madre rara vez la veo consumiendo algo de ese tipo de refrescos, pero dice que no lo descarta incorporarlo a su alimentación siempre y cuando lo requiera para continuar con esa jornada ardua de trabajo. En este punto también quiero aunar o ahondar en que todo esto es también factor de riesgo. No a las personas afecta lo mismo el consumir el consumir cantidades X o Y de azúcar. Por ejemplo, si yo tengo una predisposición o tengo el gen ahorrador, como lo dijera Jiménez Campillo, Álvarez en el monobeso, pues entonces acumularé propensamente, estaré más propenso a acumular esa grasa de más o esos kilos de más. Pero si soy tal vez una persona cuya genética se asemeja más o tengo un trabajo que me ayuda a estar gastando todo ese exceso, bueno, pues difícilmente lo acumularé. A veces criticamos, por ejemplo, a la gente como los albañiles que están en la obra trabajando fuertemente bajo jornadas con el sol quemante, pero ellos de igual forma gastan esa energía, entonces no afecta igual. Pero bueno, continuando con esto, existe una carga colosal entonces. El sobrepeso y la obesidad, por decir números, representan en todo el mundo una carga enorme para los presupuestos médicos y causan graves problemas a la población, eso ya lo sabemos. Y para comprender un poco este mercado, pues tenemos datos, como decíamos, números más, números menos, de la Organización Mundial de la Salud. Desde 1980, dice la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se ha más que duplicado en todo el mundo. En 2008, por ejemplo, 1.500 millones de adultos de 20 años y más tenían sobrepeso, y donde dentro de este grupo más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones de mujeres eran obesos. Imaginemos esto nada más en el 2008. El 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas de personas que la insuficiencia tradicional, insuficiencia ponderal. En 2010, alrededor de 43 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso. Y en el 2011, por ejemplo, para el caso de México, la CNN nos decía que el mercado de 1.200 millones de personas sufren obesidad y 70 millones son mexicanos obesos y con sobrepeso impactantemente, según han obtenido también datos de la Organización Mundial de la Salud. Este problema se estima que genera costos a México por al menos de 150 mil millones de pesos en los siguientes 10 años,
y además de generar costos indirectos por 23,000 millones anuales, según lo informó en su momento el secretario de Salud en México, y de acuerdo diciendo que estos datos son del 2011. Bueno, como lo sabemos, pero lo remarca también la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México se encuentra en estos subiendo ahí o en este primer lugar de sobrepeso y obesidad, de acuerdo a diferentes cifras publicadas. Entonces es increíble que en un país que, como lo comentan, cuando entran los españoles, que se les hace increíble encontrar a un cacique gordo o a un indio gordo, parafraseando a Bernal Díaz del Castillo, que ahorita también se está diciendo que a lo mejor no fue él quien lo escribió, pero bueno, ese es tema de otro programa o de otros expertos, de los historiadores. El caso es que los españoles se impactan entonces de ver a un indio gordo. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, que los indios realmente no eran gordos. Teníamos entonces en nuestra genética, que innegablemente es de indios. Incluso yo hago la broma de que a veces requiero de estarme bañando constantemente. A lo mejor esa es mi ascendencia indígena. Entonces no había gordos tentativamente entonces en nuestra población, pero el cambio de esta dieta, la comida rápida, la aceleración en que vivimos constantemente, esta globalización, este mundo competitivo de competencia feroz de capitalismo salvaje, nos ha llevado entonces a que busquemos soluciones más rápidas de comida, pero tristemente esas soluciones recaen en la comida chatarra y en que no comamos bien. Ya se habla o se puede a veces algunos autores como Sofía Charbel Orozco, Martín Lanjus Loesa, Mauricio Hernández Ávila, hablan, por ejemplo, de la obesidad como una epidemia, de acuerdo a escritos que han sacado, por ejemplo, en Nexos. Otros autores, interesantemente, como Michael Pollan en la revista Lucky Pitch, Before and After the Apocalypse, ahí nos hablan que se ha perdido algo muy importante, muy interesante en cuanto a la alimentación, como decíamos, y es el cocinar. Nos hemos olvidado de que cocinar es algo muy importante en nuestras dietas y debe ser retomado y reconsiderado para volverse a incorporar en nuestro devenir histórico, y es una actividad ligada al arte en donde pues se disfruta mucho prepararse la comida, buscar o informarnos más acerca de los alimentos que estamos ingiriendo, eliminar aquellos que nos causen problemas, incluso al ir al baño, al evacuar, donde no podamos ir al baño rápidamente o causen algunos problemas mayores como lesiones que producen la terrible problemática de tener hemorroides, por ejemplo. Y bueno, la obesidad, se publica entonces un estudio en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, como decíamos, OCDE. México se encuentra en el primer lugar de sobrepeso y obesidad. En ese estudio de esa organización, La obesidad y la economía de la prevención, se advierte que nuestro país debe actuar para detener esta epidemia, ya que el 70% de los mexicanos tienen sobrepeso y 30% obesidad. Este mal también aqueja a los pequeños, pues según datos de CNN muestra que más de 4 millones de niños entre 5 y 11 años la padecen. Y aquí, curiosamente, debemos hacer también hincapié en que vemos muchas familias que tienen ese problema de obesidad o sobrepeso y desgraciadamente o tristemente en la alimentación que dan a sus hijos piensan que debe ser similar a la de ellos y entonces los van poco a poco predisponiendo o llevando por ese camino sinuoso y muy transitado que es el del sobrepeso y la obesidad. Bueno, si aunado a todo esto que hemos dicho, agregamos que en verdad las grasas de la comida chatarra, el azúcar y las fructosas de las bebidas, que por ejemplo aquí me gustaría decir que en la revista National Geographic, que fue de agosto del 2013, que se titula Sugar, Why We Can't Resist It, nos dice que por ejemplo el refresco tradicional o la soda, como se conoce aquí, un refresco de 12 onzas o 355 mililitros,
pues nada más y nada menos que contiene en promedio o típicamente alrededor de 10 cucharadas de azúcar. Entonces yo me pregunto a los radioescuchas, a los que están viendo también este video, sí, ¿qué pasaría si se tomaran 10 cucharadas de azúcar en una sola sentada? Bueno, como decimos, si a uno de todo esto agregamos que en verdad las grasas de la comida chatarra, el azúcar y las fructosas de las bebidas, así como las grasas y el endulzante de ciertos postres, poseen características adictivas similares a lo que sucede en el cerebro con las descargas de dopamina y fijación neuronal por la activación del sistema de recompensa, estimulado, por una droga como la cocaína. Entonces el problema pues se agranda, se potencia. En ese escrito de Langred y Stanford se señala que el azúcar y la grasa siempre han estado presentes en la dieta de los seres humanos y que nuestro cuerpo, bueno, está diseñado para procesarlos, pero el problema se presenta cuando al procesamiento de los alimentos se le añaden altas cantidades de azúcar, grasas malas y harinas, o cuando no producimos, bueno, esa insulina también para estar destruyendo ese azúcar, o también cuando nuestra actividad sedentarias, sentados en la oficina, no hacemos ejercicio, bueno, pues esto se complica, no tenemos una actividad que demande bastante desempeño, bastante quema de calorías, de grasas, de azúcares. Y volvemos al caso de los albañiles, se les critica que a veces ellos van y compran un refresco de estos de cola con grandes cantidades de azúcar, de gran cantidad, de gran tamaño, y dicen, no, pues esta gente va a terminar con un problema de diabetes terrible, a lo mejor se les ampute una extremidad, como la pierna o algo así, pero también se nos olvida, y antes de criticar y atacar a las refresqueras, que si bien también no son santos, o no son Madres Teresas de Calcuta, o no son para canonizarlos, también ese albañil o esa persona requiere de mucha energía porque está en una jornada laboral muy intensa. Entonces no necesariamente aplica ese factor de riesgo. Y si no, pues sería interesante invitar a esas personas a que se desempeñen un rato pegando ladrillos, levantando muros de concreto, de cemento, a ver qué tanto requieren de energía para continuar su trabajo. Pero bueno, continuando nuestro tema. Para el doctor David Ludwig, un investigador de Harvard, los alimentos altamente procesados causan picos y declives en la ingesta de azúcar en la sangre. Esto es muy interesante. Y logran la ansiedad para volver a incorporar ese azúcar al cuerpo. Es decir, tenemos ese pico de éxtasis y luego ese declive. Y entonces a veces queremos otra vez consumir azúcar para alcanzar ese pico de éxtasis y no caer en el declive terrible de la falta entonces de esa azúcar que nos estimula. Y bueno, es así que Langred y Stanford, el artículo que hacíamos en Bloomberg, comentan que la constante estimulación de nuestro cerebro con alimentos cargados de calorías y grasas procesadas desensibiliza el circuito cerebral e invita a que las personas tengan que consumir mayores cantidades de alimentos chatarra para mantener su estado de placer ligado a la dopamina. Es lo que decimos, consumimos entonces un postre muy a gusto, delicioso, con X cantidad de azúcar y de repente viene ese pico delicioso, dopamina, excitados, contentos, y de pronto, ¡pum!, baja, entonces viene el declive y ¿qué hacemos? Bueno, vamos a consumir otra vez más azúcar para alcanzar ese pico y se nos olvida que ya tenemos otra cantidad dentro de nuestro cuerpo y es el problema de la adicción. Bueno, corroborando esto, Langred y Stanford hablan sobre un estudio realizado en 2010 en la Universidad de Texas, en donde con resonancia magnética se investigó a 26 mujeres con sobrepeso cuando sorbían una malteada con helado Häagen-Dazs y chocolate Hershey's para determinar las partes del cerebro que se activaban. Bueno, a las mismas 26 mujeres se les volvió a analizar 6 meses después y se descubrió que aquellas que ganaron peso mostraron reducida actividad en el cuerpo o núcleo estriado, que es una región del cerebro que procesa la recompensa. Esto, claro, cuando sorbían de nuevo la misma preparación de malteada. Además,
en otros estudios similares se proyectaban fotos de malteadas a ciertas personas y se les examinaba su cuerpo mediante imagen de resonancia y se pudo observar que se prendían las mismas regiones que logran la hiperactividad de un alcohólico cuando está a punto de recibir su trago y mostraron entonces claros síntomas de adicción. Lo que estamos diciendo aquí es entonces esas mujeres que tomaban la malteada con Häagen-Dazs y Hershey's y aquellas especialmente que ganaron sobrepeso después de 6 meses, al darles las mismas dosis de su malteada, pues no alcanzaban ese mismo placer que habían experimentado 6 meses antes. Entonces, ¿qué requerían? Bueno, una dosis mayor. Es como al cerebro adicto o al alcohólico. A veces aquella persona que no está acostumbrada al alcohol toma una copa, 2 copas, a lo mejor siente que ya está en estado de ebriedad o ya se siente un poco mareado. Y aquella persona que está acostumbrado, que tiene más exposición entonces al alcohol, por ejemplo, necesitará 4 o 5 copas para experimentar lo que aquel que no es experto en esa ingesta de alcohol para tener el mismo nivel. Entonces, por exposición no recibimos el mismo placer y estas personas todos requerían más. En otro estudio de la Universidad de Princeton se buscó identificar si las ratas podían hacerse adictas a una solución de agua con un 10% de azúcar, cantidad similar a lo que contiene un refresco embotellado o enlatado, según nos dice esto, ¿verdad? Aunque aquí decíamos, bueno, que de acuerdo a National Geographic, esos refrescos de 355 mililitros contienen aproximadamente unas 10 cucharadas de azúcar, por increíble que parezca. Bueno, pero aquí una solución de agua con 10% de azúcar, que dicen que es cantidad similar a lo que contiene un refresco embotellado, esa solución se les permitía durante todo el día, lo que dio como resultado a que las ratas subieran de peso y que cuando se les bloqueaba la sensación de azúcar con otra droga, mostraban claros signos de ansiedad y estrés, así como temblores por la falta de la misma, como si fueran adictas, según nos dicen Bartley y Hubel en este estudio de Princeton. Lo más impresionante vino entonces en un experimento en Francia. Por ejemplo, en el 2007, Serge Emmet, neurocientífico de la Universidad de Bordeaux, demostró que las ratas, al ser expuestas a tomar agua con sacarina, preferían la misma en comparación a tener cocaína disponible. En resumidas cuentas, su adicción al dulce de la sacarina era más fuerte que la adicción causada por la droga prohibida. Y bueno, de acuerdo a todo esto, es muy interesante remarcar que si bien es cierto que consideramos la ingesta de comida en exceso como una adicción, los datos que aquí presentamos o los estudios que aquí presentamos dan mucho mayor sustento a la capacidad que tienen las grasas procesadas y los azúcares en bebidas de atrapar al cerebro en un ciclo adictivo. Además de que al consumir estos productos de grasas chatarras y azucarados, lesionamos de cierta forma nuestro sistema de recompensa y por ello es que para obtener el mismo placer de la ingesta de esa comida requerimos aumentar la cantidad y de ahí que vengan sin lugar a dudas el sobrepeso o la terrible o temible obesidad. Pero todavía más preocupante, la adicción y fijación de disparo neuronal correspondiente, es que sea similar a lo que se produce con drogas fuertes como la cocaína. Bueno, otros estudios, por ejemplo en Scientific American, A Lean Gene for Local Longevity, se demuestra que una dieta correcta, así como la restricción en la cantidad de calorías requeridas, ayuda directamente a aumentar la esperanza de vida. También The Lancet, en un estudio en 2009, en donde incluyó a 900,000 personas, que la obesidad moderada reduce, nos dice que la obesidad moderada reduce la esperanza entre 2 y 4 años y la obesidad severa la reduce hasta en 10 años. Entonces pensemos esto antes de caer en un círculo no virtuoso, sino en un círculo sin retorno, en un laberinto hacia el fondo. Pero bueno, sabemos entonces, o en este tenor, que quienes hayamos disfrutado de la comida, a veces deambulamos guiados por el olfato y el gusto como si fuésemos perros de Pavlov.
Y bueno, como decíamos, nuestro órgano rector o el cerebro, quien a pesar de solamente contar con el 2% de la masa corporal, consume aproximadamente el 20% de la energía requerida. Entonces, siempre está ansiando obtener su maná, representado en la tradicional glucosa, con el fin de seguir generando ideas creativas. Entonces, constantemente estamos buscando alimento para el cuerpo y obviamente también para el cerebro. Y al encontrarlo, queremos corroborar la delicia del manjar al contacto con nuestro paladar. Bueno, en este tenor, como lo estamos diciendo, y ya lo comentábamos, de la adicción que pueden causar las comidas chatarra, hay un artículo también interesante para tratar de buscar lo que es bueno para nosotros, y un texto de Ingrid Kiefer titulado Brain Food, se publicó en Scientific American en noviembre del 2007, y la autora nos dice que básicamente, hablando de dietas, la comida que es buena para el cuerpo lo es también para el cerebro. Es decir, Kiefer señala que aunque se siguen realizando descubrimientos importantes, hasta el momento ciertos estudios señalan que una buena nutrición se encuentra ligada a contribuir positivamente a mejorar nuestro potencial intelectual, haciendo énfasis en que un niño con mala nutrición no puede aprender ni dentro ni fuera del salón de clases. Entonces, no solo el comer mal nos afecta con el sobrepeso y la obesidad, sino también el comer mal nos afecta en nuestro intelecto, en nuestra capacidad de aprendizaje, sobre todo si hablamos de niños pequeños. Puntos importantes que se aborda aquí: se remarca que el cerebro humano trabaja mejor cuando los niveles de glucosa se mantienen estables, es decir, eliminando los mencionados picos de azúcar que como vienen se van, como lo decíamos en el estudio de la adicción. Por lo que Kiefer nos comenta la importancia de consumir carbohidratos complejos como frutas, que pueden ser naranjas, peras, ciruelas, pomelos, vegetales como brócoli, espinacas, zanahorias, lechuga, granos enteros, trigo, arroz, avena, legumbres, lentejas, garbanzos, chícharos, frijoles, alubias, en lugar de ingerir azúcares simples, bueno, con el fin de estabilizar la concentración de glucosa y evitar esos conocidos lapsos mentales o de la memoria. Además, me parece trascendente, aunque ya lo hemos escuchado, la importancia de los horarios para comer, pues la autora señala con determinación que para tener agudeza mental hay que realizar un buen desayuno, consumir ciertos bocadillos nutritivos durante el día. Otro aspecto vital también de la autora Kiefer es la incorporación de hierro o espinacas a la dieta, específicamente al torrente sanguíneo, con el objetivo de mejorar las funciones mentales, tanto en niños como en adultos. Entonces, bueno, el buen Popeye tenía razón de incorporar espinacas o hierro para mejorar las funciones mentales en niños y adultos. Vivimos, como decimos, agobiados por la incesante búsqueda de comida, pero sobre todo de azúcar o glucosa, pues en su momento funcionó para nuestros antepasados homínidos, pues se nos olvida que algunos de ellos generaron un gen ahorrador, como decíamos, para enfrentar largos periodos de falta de alimento, y nos pudieron heredar el mismo. Situación en la actualidad se complica, no solamente para saciarnos, sino a veces para comer con glotonería, creando cambios disruptivos en los depósitos grasos y de glucosa en el cuerpo, que se traducen en transformaciones en la fisonomía del reflejo que vemos en el espejo. Y bueno, si bien los picos rápidos de glucosa pueden causar adicción, también nos sirven cuando requerimos energía inmediata, no hay que olvidarlos, para afrontar cierta reunión, realizar un examen, escribir algún artículo, dar una conferencia, manejar el auto, caminar, al no haber comido adecuadamente o al sentirnos cansados o desgastados. Por lo cual, a veces, una ingesta de poco de azúcar no es mala. Entonces, si nos sentimos cansados o agobiados, esa ingesta no nos va a hacer daño siempre y cuando volvamos a nuestra dieta tradicional. Tampoco hay que satanizar todo, porque recordemos que es un factor de riesgo. Solamente no debemos ahondar o agrandar todo esto. Pero bueno, me gustaría decir algunas de las provisiones para el poder cerebral, como lo llama y describe Ingrid Kiefer, en donde tenemos que requerimos entonces carbohidratos, proveen glucosa para energía y se encuentran en granos y frutas.
y vegetales. Hierro, transporta oxígeno y está en piñones, avena, espinacas, lentejas, soyas, semillas de calabaza, germen de trigo, levaduras, alubias. Calcio, conductor para las señales neuronales y se encuentra en la leche y derivados, legumbres, nueces, germen de trigo, semillas, brócoli. Zinc, lo importante para la concentración de la memoria, encontrándose en huevos, queso, pescado, zanahorias, papas, pan de grano entero. Vitamina B1 ayuda al metabolismo de la glucosa y en la función de células nerviosas. Podemos obtener en la ingesta de avena, germen de trigo, legumbres, nueces, como ya lo dijimos. Omega 3 construye membranas en las células y se localiza en el pescado, espinacas, aceite de cacahuate, aceite de soya, aceite de semilla de uva. Cafeína, dice que moderado, dilata los vasos sanguíneos en el cerebro, aumenta la concentración y la memoria y se encuentra obviamente en el café, té negro y verde. Bueno, se nos acaba el tiempo. Esto fue un programa más de Economía de las Ideas, hablando de la alimentación, hablando de la dieta cerebral, hablando de la adicción a la comida chatarra. Mi nombre es Rodrigo Soto y les recuerdo entonces que pueden ver todas estas colaboraciones dentro del sitio economiadelasideas.mx. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.